Buenas noches, mi nombre es Marley Geraldine Llanos, estudiante de Psicología Virtual, segundo semestre. El día de hoy hablaremos acerca de la definición de la conducta problema. Vamos a definir qué son los problemas de la conducta, es decir, que se definen como conductas inadecuadas o patrones de comportamiento que no son adaptativos, dándose como una frecuencia e intensidad alta para el momento evolutivo en el que se encuentra. Esta conducta problema tiene dos características. La primera es el impacto que la conducta produce en el contexto y la segunda son las consecuencias negativas sociales y de pérdida de oportunidades de participación e integración en la comunidad. También vamos a hablar acerca de los análisis de los datos. Para eso vamos a definir qué son los análisis topográficos. Los análisis topográficos consisten en identificar, por un lado, las manifestaciones y las conductas que presenta una persona. Para esto debemos tener en cuenta tres sistemas de respuestas, que está la respuesta motora, la fisiológica y la cognitiva. La motora es aquella respuesta que muestra lo que la persona hace o no hace. Son respuestas visibles y observables. También tenemos las respuestas fisiológicas, que hace referencia a las distintas sensaciones físicas que experimenta la persona. Por ejemplo, como palpitaciones, tensión muscular, aumento de la presión sanguínea, entre algunas otras cosas más. También puede ser observable y por eso podría incluirse también como una respuesta externa, y que son como la sudoración, llorar, enojarse y temblar, que era lo que se presentaba en el caso eh, del niño que tenía pues su problema de trastorno de ansiedad. Por otro lado, tenemos lo que es la respuesta cognitiva, que influye en los pensamientos, imágenes, opiniones, creencias, atribuciones, sentimientos, entre otras cosas. A diferencia de la respuesta motora, las cognitivas no son observables por los demás. Hablaremos acerca de los parámetros. Tenemos lo que es la frecuencia, la duración y la intensidad. La frecuencia hace referencia al episodio de una conducta por unidad de tiempo. La duración hace referencia al tiempo que duran los episodios de conducta, y la intensidad supone la fuerza con la que se emite la respuesta. Una vez definidas las conductas problemas a través del análisis topográfico, la evaluación ha de completarse con la determinación de las variables que controlan dichas conductas, y para ello se recurre al análisis funcional. Ahora vamos a definir qué es el análisis funcional. Es el que consiste en identificar las variables antecedentes y consecuencias, tanto externas como internas, que controla una conducta, un problema o un trastorno, y que establece las relaciones de contingencia entre tales variables y el problema. Ahora hablaremos del estímulo antecedente y la variable orgánica. El estímulo antecedente son aquellos acontecimientos que ocurren inmediatamente antes de la emisión o aparición de la conducta problema y que guarda una relación funcional con la misma. La variable orgánica son determinadas características específicas de cada persona que se encuentran presentes y que son capaces de inferir y contribuir al mantenimiento de la conducta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Pérez, estudiante de la Universidad La UDI, modalidad virtual. A continuación voy a dar explicación de un tema correspondiente en enfoque conductual. Voy a dar explicación al análisis del caso. Salem es un niño que vive con sus padres. Empieza a manifestar
Un comportamiento que preocupa a sus padres. Se niega a asistir al colegio y con frecuencia les pregunta si ellos se van a divorciar, hasta llegar al extremo de pasarse por las noches a la habitación de los padres para asegurarse que están juntos. En el colegio no socializa con nadie por miedo a ser rechazado, no juega con sus compañeros por temor a fracturarse un pie. Tampoco participa en clase por temor a las burlas de los compañeros, los cuales los padres deciden llevarlo al psicólogo. Los padres refieren en consulta que Salem muestra un miedo por todo. Identificar características principales de cada caso. Entonces, primero, identificar características principales del caso. Su característica es el acto de percibir un estímulo que fortalecían los padres, realizando los deberes que le correspondían a esa ley. Le hacían todo generando un sentimiento de miedo al no permitirle que realizara actividades por sí solo. B. Determinar qué tipo de afección. En consulta al psicólogo pudo evidenciar que los padres han reforzado la conducta de Salem. Por esta razón les da una serie de recomendaciones como estimular a Salem a hacer cosas por sí solo, hablar con Salem acerca de sus miedos sin intentar solucionar de inmediato, felicitarlo por cada actividad que Salem realice por sí solo y no frivolizar sus miedos, hablar más con Salem y explicarle que no es necesario estar asustado por ciertas cosas. Condicionamiento operante instrumental. Vamos a mirar el refuerzo. Recordemos que el refuerzo es aumentar una conducta. El refuerzo puede ser positivo o negativo. En esta parte positiva, cada vez que Salem realiza una actividad asignada, los padres lo felicitan. En la parte negativa, cada vez que Salem no logra hacer determinada actividad, los padres le retiran el estímulo aversivo aplicando una corrección. En el proceso terapéutico, consiste en el tratamiento a través de las sesiones que se llevan a cabo entre el profesional y el paciente, con la finalidad de que reciba ayuda por parte de un terapeuta y empiece a tomar conciencia de aquello que hace y siente y piensa. Los padres a través de la terapia aprendieron cómo manejar la ansiedad que presentaba Salem. Y Salem comprendió que tiene capacidades para realizar actividades por sí solo. C. A partir de los principios del condicionamiento clásico y operante, identificar los elementos que mantienen la conducta del niño. En la parte de la adquisición encontramos un estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada, un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. El estímulo discriminativo, generalización, contingencia, sensibilización, habituación, extensión y entre otros. A continuación, vamos a proceder a dar explicación. El estímulo incondicionado hace referencia a aquello que de forma automática provoca una respuesta del organismo. Ejemplo, cada vez que los padres no le permitían a Salem realizar alguna actividad, le reforzaban el miedo. La respuesta incondicionada es aquella que ocurre en el cuerpo de manera automática ante un estímulo incondicionado. Cada vez que Salem tenía que asistir a clase, presentaba una ansiedad
y solo de pensar que los compañeros se iban a burlar de él por no responder correctamente a la respuesta del profesor. El estímulo condicionado es aquel que se considera neutro porque no produce una respuesta. Salem, a través del tratamiento psicológico, pudo desarrollar capacidades para vencer la conducta negativa que le impedía desarrollarse normalmente. La respuesta incondicionada es aquella que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Normalmente, la respuesta condicionada es más débil que la respuesta incondicionada y tarda más en aparecer una vez que el estímulo está presente. La respuesta condicionada le permitió a Salem comprender lo que estaba pasando, que la ansiedad que presenta se le puede tratar en terapia y tener control en cada situación que pueda presentarse. El castigo. Podemos entender que el castigo se puede aplicar de una forma positiva y de la forma negativa. Positivo, estímulo aversivo. Entonces, los castigos son para disminuir una conducta. Y cada vez que Salem no realizaba una actividad asignada por sus padres, ellos lo volvían a realizar un estímulo, de manera que Salem pudiera lograr la meta a alcanzar. Castigo negativo, retirar el estímulo. Cuando Salem quiere realizar una actividad y presenta miedo y se niega a responder una pregunta que el profesor le hace en el salón, el profesor lo estimula que lo vuelva a intentar, haciéndole sentir seguro y que él es capaz de participar en clase, llevando al niño a enfrentar su miedo y a realizar la actividad, conociendo que él tiene capacidades y habilidades como todos los demás. Y así Salem pudo comprender y aceptar el proceso que estaba viviendo. A continuación voy a dar explicación a algunos términos importantes para tener mejor comprensión. La adquisición de la respuesta se refiere a la fase del aprendizaje en que la respuesta es seguida por reforzamiento. Generalización. La respuesta fortalecida mediante procedimientos operantes en un conjunto de circunstancias tienden a extenderse o a generalizarse en situaciones similares, al igual que ocurre en el condicionamiento clásico. La discriminación. Los individuos desarrollan también discriminaciones a reforzar la respuesta en una situación, pero no en otras. Elementos de contingencia. Se puede pasar en las contingencias como reglas que rigen a una situación ambiental. La sensibilización se trata del aumento de la respuesta ante un estímulo debido a la repetición de este, especialmente importante para la supervivencia en el caso de los estímulos aversivos o peligrosos. Gracias.